Hola, hola a todos, ¿cómo están? Continuamos con la lectura bíblica. Estamos en el día 209 leyendo Segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 35 y 36. Seguimos con el rey Josías y también vamos a leer primero a los Corintios 16, terminando ya esta primera carta que escribe Pablo a los creyentes allá en la ciudad de Corinto. Así que bien, vamos a comenzar con el capítulo 35 y 36, también terminando el libro de Segundo de Crónicas. Así que mañana comenzamos dos libros nuevos. Bien, dice así. Segundo de Crónicas 35, Nueva Biblia de las Américas. Entonces Josías celebró la Pascua al Señor en Jerusalén, y mataron los animales de la Pascua el día 14 del mes primero, y puso a los sacerdotes en sus oficios y los animó al servicio de la casa del Señor. También dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel que estaban consagrados al Señor: pongan el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel. No será más una carga sobre sus hombros. Ahora sirvan al Señor su Dios y a su pueblo Israel. Prepárense según sus casas paternas en sus clases, conforme a lo escrito por David, rey de Israel, y conforme a lo escrito por su hijo Salomón. Además, estén en el lugar santo conforme a las secciones de las casas paternas de sus hermanos, los hijos del pueblo, y conforme a los levitas según la división de una casa paterna. Ahora pues, maten los animales de la Pascua, santifíquense y hagan las preparaciones para que sus hermanos hagan conforme a la palabra del Señor dada por Moisés. Josías contribuyó para los hijos del pueblo, para todos los que estaban presentes, rebaños de corderos y cabritos en número de 30.000, más 3.000 bueyes, todo para las ofrendas de la Pascua. Todo ello de las posesiones del rey. También sus reyes contribuyeron con una ofrenda voluntaria al Señor, a los sacerdotes y a los levitas. Hilcías, Zacarías y Jehiel, oficiales de la casa de Dios, dieron a los sacerdotes 2.600 ovejas y 300 bueyes para las ofrendas de la Pascua. Asimismo, con Anías y Semaías y Natanael, sus hermanos, Asabías, Jehiel y Josabad, jefes de los levitas, contribuyeron para los levitas 5.000 ovejas y 500 bueyes para las ovejas de la Pascua. Así fue preparado el servicio. Los sacerdotes se colocaron en sus puestos y los levitas según sus clases, conforme al mandato del rey. Los levitas mataron los animales de la Pascua, y mientras los sacerdotes rociaban la sangre recibida de la mano de ellos, los levitas los desollaban. Entonces quitaron los holocaustos para dárselos a las secciones de las casas paternas de los hijos del pueblo, para que los presentaran al Señor, como está escrito en el libro de Moisés. Hicieron esto también con los bueyes, y usaron los animales de la Pascua sobre el fuego conforme a la ordenanza, y cocieron las cosas consagradas en calderos, ollas y sartenes, y las llevaron rápidamente a todos los hijos del pueblo. Después hicieron las preparaciones para sí y para los sacerdotes, porque los sacerdotes, hijos de Aarón, estuvieron ofreciendo los holocaustos y la grasa hasta la noche. Por eso los levitas prepararon para sí y para los sacerdotes, hijos de Aarón. También los cantores, los hijos de Asaf, estaban en sus puestos conforme a lo ordenado por David, Asaf, Emán y Jedutún, vidente del rey. Los porteros en cada puerta no tenían que apartarse de su servicio, porque sus hermanos los levitas preparaban para ellos. Así se preparó todo el servicio del rey en aquel día para celebrar la Pascua y para ofrecer holocaustos sobre el altar del Señor, conforme al mandato del rey Josías. Los israelitas que estaban presentes celebraron la Pascua en ese tiempo, y la fiesta de los panes sin levadura por 7 días. No se había celebrado una Pascua como esta en Israel desde los días del profeta Samuel. Tampoco ninguno de los reyes de Israel había celebrado una Pascua como la que celebró Josías, con los sacerdotes, los levitas y todos los de Judá e Israel que estaban presentes, y los habitantes de Jerusalén. Esta Pascua se celebró en el año 18 del reinado de Josías. Vamos a avanzar un poquito más. Versículo 20. Después de todo esto,
Cuando Josías había terminado de reparar el templo, Necao, rey de Egipto, subió para combatir en Carquemis, junto al Éufrates, y Josías salió para enfrentarse a él. Pero Necao le envió mensajeros diciéndole: ¿Qué tengamos, qué tenemos que ver el uno con el otro, oh rey de Judá? No vengo hoy contra ti, sino contra la casa con la que estoy en guerra. Dios me ha ordenado que me apresure, por tu propio bien. Deja de oponerte a Dios, que está conmigo, para que Él no te destruya. Sin embargo, Josías no quiso retirarse de él, sino que se disfrazó para combatir contra él. Tampoco escuchó las palabras de Necao que venían de boca de Dios, sino que vino a entablar batalla en la llanura de Megiddo. Y los arqueros hirieron al rey Josías, y el rey dijo a sus siervos: Llévenme, porque estoy gravemente herido. Sus siervos lo sacaron del carro y lo llevaron en el segundo carro que él tenía, y lo trajeron a Jerusalén, donde murió y fue sepultado en los sepulcros de sus padres. Y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Entonces Jeremías entonó una elegía por Josías. Y todos los cantores y cantoras en sus lamentaciones hablan de Josías hasta hoy, y las establecieron como ordenanza en Israel. También están escritas en las lamentaciones. Los demás hechos de Josías y sus obras piadosas, conforme a lo escrito en la ley del Señor, y sus hechos primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Segundo de Crónicas, capítulo 36. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo proclamó rey en Jerusalén, en lugar de su padre. Joacás tenía 23 años cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses en Jerusalén. Pero el rey de Egipto lo destituyó en Jerusalén, e impuso a la tierra una multa de 3,4 toneladas de plata y 34 kilos de oro. Y el rey de Egipto puso por rey sobre Judá y Jerusalén a Eliakim, hermano de Joacás, y cambió su nombre por el de Joacim. Pero a su hermano Joacás lo tomó Necao y lo llevó a Egipto. Joacim tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén, pero hizo lo malo ante los ojos del Señor su Dios. Subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo ató con cadenas de bronce para llevarlo a Babilonia. Nabucodonosor también llevó algunos de los objetos de la casa del Señor a Babilonia, y los puso en su templo en Babilonia. Los demás hechos de Joacim, las abominaciones que hizo, y lo que fue hallado contra él, están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Su hijo Joaquín reinó en su lugar. Joaquín tenía 8 años cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos del Señor. A la vuelta del año, el rey Nabucodonosor mandó que lo trajeran a Babilonia con los objetos preciosos de la casa del Señor, y nombró a su pariente Sedequías rey sobre Judá y Jerusalén. Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén, pero hizo lo malo ante los ojos del Señor su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba por boca del Señor. También se rebeló contra el rey Nabucodonosor, que le había hecho jurar fidelidad por Dios. Pero Sedequías fue terco, y obstinó su corazón en vez de volverse al Señor, Dios de Israel. Asimismo, todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo fueron infieles en gran manera, y siguieron todas las abominaciones de las naciones, y profanaron la casa del Señor, que él había consagrado en Jerusalén. El Señor, Dios de sus padres, les envió palabras repetidas veces por sus mensajeros, porque él tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos continuamente se burlaban de los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras y se burlaban de sus profetas, hasta que subió el furor del Señor contra su pueblo y ya no hubo remedio. Entonces Dios hizo subir contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, y no tuvo compasión del joven ni de la virgen, del viejo ni del débil. A todos ellos los entregó en su mano. Todos los objetos de la casa del Señor, grandes y pequeños, los tesoros de la casa del Señor y los tesoros del rey y de sus oficiales, todo se lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios, derribaron la muralla de Jerusalén, prendieron fuego a todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos valiosos,
a los que habían escapado de la espada los llevó a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos hasta el dominio del reino de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubiera gozado de sus días de reposo. Todos los días de su desolación, la tierra reposó hasta que se cumplieron los 70 años. Y en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste envió a proclamar de palabra y también por escrito por todo su reino. Así dice Ciro, rey de Persia: el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha designado para que yo le edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien de entre ustedes sea de su pueblo, suba allá, y el Señor su Dios sea con él. Bien, entonces acá terminamos el segundo libro de Crónicas. Mañana comenzamos con Esdras. Y bueno, vemos acá primeramente a Josías, que reinó, fue fiel al Señor, caracterizó también su reinado por este evento de la Pascua que no se celebraba hace muchísimo tiempo, pero aún así los siguientes reyes no continuarían esa misma fidelidad, lo que significa que no se puede garantizar la fidelidad de las siguientes generaciones o el temor del Señor que tengan las siguientes generaciones. Aún así, el llamado en primera a los Corintios es velar, estar firmes, perseverar, portarse varonilmente, dice, también esforzarse en el Señor. Así que todos estos esfuerzos hay que hacerlos también considerando a las futuras generaciones. Bueno, también se ve el juicio del Señor que llega acá de mano de Babilonia, y también se había dado algo antes de mano de Egipto, pero el juicio no llega de inmediato. Hay profetas que son enviados por Dios. Se ve, de hecho, acá el caso de Jeremías, que repetidas veces, y no solamente él, sino que otros también, advirtieron sobre esto llamando al arrepentimiento. Ahora, Pablo, en 1 Corintios, lo que hace es escribir esta carta a esta iglesia con un profundo interés en el cuidado de sus vidas, a una iglesia que necesita cambiar en muchas cosas, que necesita también conocer el arrepentimiento en muchos pecados que estaban viviendo, no solamente en lo personal, sino que como iglesia. Así que en ese sentido también se ve esta constante presencia de siervos del Señor que llaman a volverse a Dios. Bueno, volviendo a Josías, está todo este servicio y todos estos servidores dedicados a la obra, sacerdotes, levitas, porteros, cantores, entre otros. Y también Pablo va a reconocer ahora en el capítulo 16 el trabajo, el esfuerzo de muchos colaboradores. Se van a mencionar algunos nombres precisamente. Acá Estéfanas, Fortunato, entre otros. Bueno, la idea es reconocer a los que trabajan fielmente en la obra del Señor. Y otra conexión también que podemos ver es el tema de las ofrendas, que sea por el tema de la Pascua o sea por necesidades puntuales que se pueden dar en los creyentes, también implican este deseo de desprenderse, de reconocer que todo viene del Señor y que Él es el dador de todas las cosas. Nosotros somos administradores de lo que Dios nos da. Vamos, dice así, 1 Corintios 16. Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también como instruí a las iglesias de Galacia, que el primer día de la semana cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Cuando yo llegue, enviaré con cartas a quienes ustedes hayan designado, para que lleven su contribución a Jerusalén. Y si es conveniente que yo también vaya, ellos irán conmigo. Iré a ustedes cuando haya pasado por Macedonia, pues voy a pasar por Macedonia. Tal vez me quede con ustedes o aún pase allí el invierno, para que me encaminen a donde haya de ir. Pues no deseo verlos ahora solo de paso, porque espero permanecer con ustedes por algún tiempo, si el Señor me lo permite. Pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz, aunque también hay muchos adversarios. Si llega Timoteo, vean que esté entre ustedes sin temor, pues él hace la obra del Señor, lo mismo que yo. Por tanto, nadie lo menosprecie. Más bien, envíenlo en paz, para que venga a mí, porque lo espero con los hermanos. En cuanto a nuestro hermano Apolos,
Mucho lo animé a que fuera a ustedes con los hermanos, pero de ninguna manera tuvo ahora el deseo de ir. Sin embargo, iré cuando tenga oportunidad. Estén alerta, permanezcan firmes en la fe, pórtense varonilmente, sean fuertes, todas sus cosas sean hechas con amor. Los exhorto, hermanos. Ya conocen a los de la casa de Estéfanas, los que fueron los primeros convertidos de Acaya, y que se han dedicado al servicio de los santos, que también ustedes estén en sujeción a los que son como ellos, y a todo el que ayuda y trabaja en la obra. Y me regocijo por la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido lo que faltaba de parte de ustedes, porque ellos han recreado mi espíritu y el de ustedes. Por tanto, reconozcan a tales personas. Las iglesias de Asia los saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, los saludan muy afectuosamente en el Señor. Todos los hermanos los saludan. Salúdense los unos a los otros con un beso santo. Este saludo es de mi puño y letra. Pablo. Si alguien no ama al Señor, que sea anatema. Maranata. La gracia del Señor sea con ustedes. Mi amor sea con todos ustedes en Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces acá también terminamos primera a los Corintios, y ya también comenzamos con tanto con Esdras como con segunda a los Corintios. Así que bien, que el Señor siga guiando estas lecturas. ¿Oramos? Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque nos llama a tanto, Señor, tantas cosas, arrepentimiento, mayor fidelidad, mayor esfuerzo, buscar, Señor, de ti, pero sobre todo eso, Señor, buscar de ti, porque tú eres el que da el crecimiento, tú eres el que nos santifica, tú eres el que nos forma, Señor, el que nos formó inicialmente, que nos dio vida en Cristo, y ahora, Señor, te pedimos para que nos ayudes a permanecer firmes en tus caminos, a no desviarnos, Señor, a cuidar también a las futuras generaciones y preocuparnos nosotros también de permanecer firmes y velando en ti. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos, que el Señor los bendiga. Un gran abrazo. Chao, chao.